Muy buenos días, mi nombre es Gisela Patrone, yo soy médica argentina y al recibirme decidí continuar con mi carrera como médica practicante en investigación. Me fui abriendo camino y entre mis diferentes formaciones y experiencias alcancé a desarrollarme en el área como Data Scientist. Actualmente me encuentro trabajando e investigando activamente en este puente creado entre lo que es Health and Data Science, que cada día crece más y es exponencial en sus aplicaciones. Antes de comenzar, quiero agradecer primero a los organizadores del evento por la invitación y por el acompañamiento, sobre todo, para poder brindar esta charla. El tema que voy a desarrollar tiene que ver un poco con lo que fue mi carrera de formación y se titula Data Science y Oncología. Como pueden ver en la diapositiva, la pregunta es si puede Data Science ayudarnos a mejorar el pronóstico y el tratamiento del paciente oncológico. Y si puede hacerlo, la siguiente pregunta es de qué manera. O sea, qué data tendríamos que tener en cuenta, cuáles son las dificultades y las técnicas posibles. Hoy en día, Data Science está en continua expansión. Un paper publicado hoy en día, en 2 meses, tiene muchas posibilidades de resultar una técnica antigua en aplicación. Así que con este ambiente cambiante en mente, mi idea de agenda para esta charla es recorrer algunas de las posibilidades de análisis de esta conjunción entre data science y oncología, dejando siempre abierta la puerta para mejoras, para avance, para investigar mucho más para hacer en este mundo un lugar mejor. Así que primero vamos a recorrer un poco acerca de lo que es la data clínica, la data genómica, cómo abordarla, qué posibles consideraciones y dificultades nos podemos encontrar en el análisis o que me ha pasado a mí en mi experiencia. Segundo, nos centraremos en la data proveniente de imágenes, qué podemos hacer como data scientist desde el microscopio. Y por último, cerraremos estos dos aspectos de la data con modelado de clasificación, con digamos, con lo que es la parte de modelado en clasificación, teniendo en mente que nuestro objetivo final va a ser el abordaje de toda esta data para variables categóricas con modelos lineales de ensamblado y redes neuronales. Algunos de los temas van a estar desarrollados en R o en Python, se van a dar cuenta por las imágenes probablemente, por el código, y sin que esto signifique solamente puedan ser abordados de esta manera, sino que más bien fue una preferencia de momento. Así que, dicho todo esto, arrancamos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es la parte de data clínica. ¿Sí? Al trabajar con datos clínicos de laboratorio, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Por un lado, que los mismos presentan ciertas unidades específicas, es decir, que con este tipo de datos no podremos abordar aspectos de normalización a través de los mismos. Y por otro lado, que presentan un rango de valores que suelen ser aceptados, ¿no? Como normales por la mayoría de los laboratorios, lo cual nos hace redirigir el análisis de los mismos en función de la población que estemos estudiando, o sea que tiene condicionantes. Por ejemplo, si nuestro modelo final será categórico entre lo que es un voluntario sano, por ejemplo, y un paciente, o entre pacientes con diferentes tipos de impregnación de una cierta enfermedad, es algo que tenemos que considerar los rangos de laboratorio. Al comenzar con cualquier dataset, lo primero que tenemos que evaluar son los valores atípicos, los outliers, los valores ausentes. Utilizamos diferentes tipos de librerías, por lo general de visualización, y esto nos permite obtener una primera buena distribución e imagen de nuestras variables numéricas, por ejemplo. En este caso, lo que están viendo, por ejemplo, lo que es la creatinina, ¿sí? Porque es potasio, creatinquinasa, las enzimas hepáticas. Ahora, fíjense que cada una de sus respectivas tienen categoría 0, 1, o sea que lo que vendrían a ser las variables categóricas han sido convertidas a numéricas, pero siguen siendo factores. Por lo tanto, ya sea en Python o en R, nuestro primer paso al trabajar con datos clínicos será analizar la distribución de los valores en función de nuestras categorías, imaginarnos el modelo que vamos a armar para predecirlos, y con esto en mente, el paso fundamental de todo data science será la toma de decisiones sobre aquellos que son valores atípicos que cuando no tienen un fundamento biológico, porque es muy importante en la parte de health entender esto, que muchas de las razones de los outliers tienen un fundamento biológico. Es decir, por ejemplo, una glucemia de 220 resulta quizás en un boxplot atípico en una población normal, pero no lo es si lo que estoy investigando son los valores de tolerancia alterada a la glucemia como primera medida diagnóstica, por ejemplo, en pacientes que desarrollan diabetes tipo 1. Entonces, es necesario que la visualización, el criterio de los outliers, cuándo no considerarlos, cuándo dejarlos fuera, cómo modificarlos, tenga que tener en cuenta nuestra variable
nuestro rango de pacientes y sobre todo con la parte de health, si puede llegar a interpretar desde antes algún aspecto biológico. Entonces, todo esto forma parte de lo que se suele denominar preprocesado de datos, ¿sí? Es decir, que como data scientist, lo que vamos a estar pensando en nuestra población a predecir y debemos preprocesar todo aquello que pueda implicar un mal ajuste de nuestro modelo en pasos posteriores, o sea, un mal ajuste en nuestro modelo de clasificación. Una particularidad que presentan los datos clínicos con los cuales yo por lo menos me he topado en varias oportunidades al momento de preprocesar es que, por ejemplo, los datos de laboratorio en ciertos ensayos clínicos se desarrollan de manera intrahospitalaria y que los laboratorios tienen la particularidad de que son realizados por ejemplo, alrededor de una intervención quirúrgica en diferentes tiempos y en tiempos muy cercanos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo que vemos tiene que ver con un ensayo clínico alrededor de una cirugía, entonces tenemos un time point H0, que es el primero, pero después tenemos uno a la hora 8, uno a la hora 24, uno a los 3 días y uno al mes 6, posterior a la cirugía. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación de ensayos clínicos en un valor de laboratorio cuyo rango normal es muy chico? Sí, es un rango chico, ya fuera de ese rango chico deja de ser normal, y considerando incluso los estados, digamos, de enfermedad que pueden estar asociadas, la particularidad que van a tener esos datos clínicos es que son variables altamente correlacionables, ¿sí? Como ustedes pueden ver, están totalmente agrupadas la mayoría de similitudes. Entonces, ¿qué ocurre con estos valores altamente correlacionables o cuál es el aspecto, digamos, a tener en cuenta? Digamos, en el gráfico ya de por sí podemos observar que los distintos valores, en este caso de troponina T, en los diferentes time points, por ejemplo, en el tiempo cero, solamente vemos 6 valores totalmente por fuera de lo que vendría a ser prácticamente una media, ¿sí? Que está trazada por detrás de esa línea. Entonces, si miramos, por ejemplo, al ingreso, solamente 6 valores. Y si bien los siguientes tiempos observamos que por ahí hay diferencias, hay mayores diferencias y algún que otro quizás outlier o mayor marcado, la mayoría de las concentraciones en todos los tiempos del ensayo clínico permanecen muy iguales, sobre todo en el último tiempo, ¿sí? En el mes 6. Entonces, si analizamos el gráfico de la derecha, que es un gráfico característico de la farmacocinética, de la troponina T en este caso, vamos a ver que no presentan grandes alteraciones con respecto a la media y la desviación estándar a lo largo de todo el estudio clínico en los 6 meses. Entonces, esta alta correlación, que si bien ahora nos permite decir, bueno, sí, los pacientes se encuentran cercanos en sus valores, nos va a representar un problema en el momento que nosotros tengamos que realizar un modelo de ajuste, un modelo de clasificación, perdón. ¿Por qué? Porque probablemente esté muy sobreajustado el modelo, ¿sí? Si nuestro modelo lo entrenamos con 100 valores iguales y solamente 6 diferentes, estaremos introduciendo un bias, ¿sí? O sea, en el mismo vamos a estar sobreajustándolo a hacer un buen modelo de clasificación, pero limitado en su especificidad. Entonces, existen diferentes librerías de preprocesado, no voy a entrar en detalle de eso, solamente lo que me gustaría es como presentar en esta charla como pequeños challenges que vamos a tener, digamos, como data scientist, o qué es lo que nos va a interesar analizar. Pero si hablamos de R o de Python, podemos mencionar lo que es Caret, Verse, NumPy, Matplotlib y Pandas. ¿Sí? Entonces, será nuestra experiencia, que básicamente se va a construir a través de prueba y error y prueba de los modelos, cómo preprocesaremos estos datos, ¿sí? Ya sea centrado, escalado, creación de variables dummies cuando sea necesario, y eliminar aquellos que tengan varianza cero o no, o incluso transformarlas, ¿sí? A través de lo que es factorización. Por ejemplo, en este caso, lo que yo hice fue resolverlo a través de la transformación de una factorización con los valores de un Independent Component Analysis. O sea, nada que ver con lo que tendría que ser un preprocesado común, pero sirvió para crear variables que se diferenciaran en un mismo time point, uno de otros, manteniendo su distribución original, porque es un Independent Component Analysis, y me permitió entrenar mejor un modelo. Entonces, siguiendo con esto, digamos que vamos a seguir resaltando con respecto a los datos, en este caso otro de los tópicos de la charla, digamos, que mucho tiene que ver con oncología, pero también hoy en día con lo que es la medicina personalizada, es la parte de genética, ¿sí? De lo que es la parte de genómica.
Últimamente está muy revolucionado todo lo que es la parte de las tecnologías de RNA-seq, ¿sí? Todo lo que es la secuenciación de ARN. Es una de las técnicas que prácticamente permite examinar la cantidad y secuencias de ARN que tienen los pacientes en una muestra mediante todo lo que es la próxima generación, ¿sí? El Next Generation Sequence. O sea, lo que va a analizar es el transcriptome de cada uno de nuestros pacientes o cada una de las muestras, indica cuáles son los genes codificados en nuestro ADN, cuáles están activados, cuáles no, y en qué medida. Entonces, al investigar toda lo que es la parte de transcriptómica, evaluamos el contenido celular total de ARN, mensajero, ribosomal, transfer, sí, depende, digamos, de lo que se esté estudiando en ese momento. Entonces, tan importante en oncología y tan importante en lo que es la parte de medicina personalizada, que a mi entender es hacia donde estamos orientando toda esta parte de data analysis y data science. Entonces, puede decirnos todo lo que es la parte de RNA-seq, puede decirnos qué genes van a estar activados en una célula, cuál es su nivel de transcripción y en qué momento de la enfermedad se activan o se apagan según el curso. Entonces, así como destacaba en la parte de datos clínicos, este tipo de datos tiene otra particularidad que es muy importante también al momento de analizarla, sin dejar de lado los pasos previos bioinformáticos que no dejan de ser los más importantes en lo que es el alignment, pero como estamos hablando de data science, vamos a centrarnos posterior a lo que es la parte de bioinfo, en los pasos posteriores, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar desde la particularidad que tiene la secuenciación de genes. Lo principal es que presentan numerosos batches, ¿sí? Es decir, cada corrida de secuenciación de genes que se realiza tiene la particularidad de que va a tener características diferentes en cuanto a género, en cuanto a grupos, en cuanto a edad y en cuanto a la misma secuencia, en cuanto a lo que es el plate del batch de la secuenciación. Entonces, todo eso va a influenciar en alguna manera en el modelado de datos que vamos a hacer después. Entonces, sin dejar de darle importancia a la técnica, lo primero es la parte de normalización. Se tiene que utilizar lo que es el total de reads, ¿sí? En función de lo que es la parte de material genético. Una de las técnicas más utilizadas que se utiliza es la de DSEQ, NR. Entonces, ¿qué pasa después? Digamos, una vez que uno normalizó la data, ¿cómo se continúa? Bueno, tenemos que abordar lo que es la particularidad de los batches y los reads. Esto puede ser abordado de diferentes técnicas. Lo que uno utiliza es, de nuevo, o sea, vuelve a la visualización básica, a poder entender cómo están distribuidos nuestros datos. Una de las técnicas que más se utiliza es la parte de análisis no supervisado, ¿sí? Como lo que es el PCA, el t-SNE o el UMAP. Este tipo de técnicas, o sea, lo que nos van a proporcionar la base para comprender cómo se relacionan entre sí las variables, o sea, de nuestros biomarcadores, en este caso de genética, en nuestro conjunto de datos y cómo se relacionan entre sí las muestras definidas, o sea, cómo se relacionan en sí los mismos batches a una misma población. Entonces, son técnicas, las dos, y digamos, y t-SNE y UMAP, son técnicas de reducción de dimensiones que parten de un punto de análisis no supervisado que deviene en el hecho de que son análisis sin sesgo, es decir, que sin comparación de grupos. Entonces, en particular, lo que nosotros exploramos es el análisis de los componentes principales y la incrustación de estos vecinos estocásticos distribuidos en T, que son t-SNE y UMAP. Entonces, lo que nos van a permitir estas dos técnicas son una forma de reducir el número de nuestras variables aleatorias para obtener un conjunto de variables principales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si partimos de una matriz que estamos analizando de 5.000 genes en diferentes muestras, por ejemplo, en 100 muestras, nos va a dar que vamos a tener, o en 100 batch, por ejemplo. Entonces, al aplicar estas técnicas, tenemos 5.000 genes diferentes. Esta reducción de dimensionalidad lo que nos va a permitir es obtener un nuevo conjunto de variables que cubren toda la variación de ese conjunto de genes y finalmente va a estar representado la muestra por un par de variables principales, ¿sí? Y lo que nos va a permitir a través de las dimensiones, o sea, de lo que son las dimensiones 1, las dimensiones 2, las diferentes tipos de dimensiones que uno puede ver en PCA, el valor que tienen las mismas y no solamente, digamos, la importancia del valor, sino también cómo es la distribución de toda esta data, o sea, cómo es la distribución de esta reducción de dimensión de los grupos a nuestro conjunto de datos.
lo que hace, o sea, la particularidad que tiene este análisis de que termine siendo fundamental en este paso es que nos va a dar una gran idea de nuestro conjunto de datos sin un sesgo, o sea, sin los grupos, si va a ser útil para evidenciar o no valores atípicos, si va a ser útil para, por ejemplo, decidir qué pasa con esta población que pues, quizás está por fuera de las dimensiones de los valores que están, digamos, agrupados en la otra zona. Y finalmente, o sea, la idea final es que respalde nuestra hipótesis, ¿no? De que el hecho de que los biomarcadores, en este caso de genómica, que es lo que estamos utilizando, nos permita en algún momento después construir un modelo de clasificación para identificar los grupos de interés. O sea, tiene todo como si fuesen pasos fundamentales previos. Otra particularidad de los datos en genómica es, además de su distribución, la interacción que tienen con el grupo. O sea, que no solamente tenemos el batch, sino que, como les decía antes, vamos a tener el género, la edad, la interacción entre la edad y el género y el error que digamos que se asocia a la diferenciación de cada uno. Entonces, para esto, una de las técnicas posibles es aplicar un análisis de variancia tipo 2, ¿sí? En ANOVA, donde a través de la aplicación de un modelo de regresión logística podemos evaluar la interacción con respecto al grupo de cada uno de estos aspectos. O sea, esto es uno de los, por ahí, de los aspectos más matemáticos y más estadísticos que tiene, que no solamente se utiliza con la parte de genómica, también se utiliza como data science, como técnica. Pero bueno, lo que vamos a poder analizar en este sentido es la contribución significativa a través del p-value obtenido en cada uno de estos efectos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Y digamos, esta tabla es que debido al análisis del modelo de regresión logística, se evidencia que hay un efecto significativo que por lo general está estandarizado en un p-value menor a 0.05 y que estos valores que son significativos, o digamos, estos determinantes que son significativos, no deberían de ser utilizados para entrenar nuestro modelo porque van a introducir bias, o sea, van a introducir lo que va a ser como una desviación de los grupos. Entonces, no va a ser un modelo que pueda generalizar bien, va a generalizar sobre un grupo particular. Entonces, al ser significativos, generan bias en nuestro próximo modelo. Entonces, lo que se hace, digamos, a partir de esto, o sea, a partir de este análisis de varianza de tipo 2, lo que se busca es, a través del modelo de regresión logística, ajustar los datos. Ajustar los datos a aquellos que tienen efectos significativos positivos, que en nuestro caso fueron el género y la edad. Entonces, ese ajuste va a hacer que después la data esté mayormente regularizada para que no haya una contribución mayor significativa para uno de los grupos y nuestro modelo no termine solamente siendo significativo, o sea, siendo un buen clasificador para uno de los grupos nada más. Así que eso es otro de los aspectos que bastante tienen relación con Data Science, porque uno de lo que termina aprendiendo acá es analizar los modelos de regresión logística, analizar los residuos que generan, analizar las intercepciones, cómo son el R-square y todos los diferentes valores, para poder decir, bueno, esta sería una de las mejores interpretaciones de cómo ajustar la data. Por otro lado, o sea, una vez que obtenemos, ¿no?, lo que es la data ajustada, ahí sí podemos continuar luego digamos, de lo que es el proceso de no supervisado, podemos pasar a lo que es el análisis supervisado, ¿sí? Otras herramientas que tienen que ver con que nos permitan realmente realizar la comparación entre los grupos de interés. Entonces, por ejemplo, es decir, tenemos 5.000 genes distribuidos a lo largo de una población voluntaria sana y una población que presenta la enfermedad. Entonces, queremos comparar cómo se comportan estos genes entre ambos, o sea, obtener lo que es la medida de expresión diferencial de genes entre estas poblaciones. O sea, cómo es la expresión del gen A en la población voluntaria con respecto a la población que tiene la enfermedad. Esta expresión diferencial se puede abordar a través de diferentes tests estadísticos. Esto depende de nuestra data, de cuál elijamos va a depender de nuestra data. Pero particularmente, digamos, como línea general, es un test estadístico y que después nos va a permitir avanzar hacia la visualización a través de un volcán, ¿sí? Donde tendremos en un mismo gráfico la representación del p-value y la magnitud del fold change, que en este caso está establecido en 1 y -1, para poder nosotros identificar qué genes se encuentran upregulated o qué genes se encuentran downregulated y cuáles son no significativos para esta diferenciación de población. ¿Qué nos permite, digamos, esto? Además de
obtener los nombres específicos de aquellos que generan realmente la expresión diferencial entre las dos poblaciones, también nos permite un segundo paso, que es analizar el área bajo la curva de manera individual para cada uno de estos biomarcadores que ya fueran upregulated o downregulated. O sea, qué capacidad tienen individualmente para diferenciar lo que es un grupo de otro. Entonces son pequeños datos que nos van a dar una orientación más de cuán potentes son el biomarcador en este caso, porque es genómica, pero cuán potente es la variable para definir a la población. Entonces, ambos gráficos, sí, lo que es la parte del gráfico y del análisis, pueden desarrollarse en librerías como ggplot con R o matplotlib o seaborn en Python. Eso depende ya después de cada uno de lo que le guste más manejar. Una vez finalizado nuestro análisis supervisado con la data ajustada, estaría lista entonces nuestro dato, o sea, nuestra base de datos, para establecer un modelo de clasificación. ¿Sí? Terminar identificando qué variables, cuáles son las variables clínicas en base a la importancia para el modelo y cuáles son las variables genéticas que nos ayudarían a predecir mejor una situación de enfermedad particular que queremos analizar, en este caso en oncología. Entonces, o un estado biológico particular de lo que es la parte de la biología tumoral en relación a un cierto tipo de cáncer. Entonces, antes de avanzar con lo que vendría a ser la parte del desarrollo del modelo, vamos a complementar un poco de lo que es la parte de datos, que ya vimos la parte de datos clínicos, datos genómicos, con lo que vendría a ser la parte de imágenes. ¿Cómo unimos la parte de imágenes con data science y con oncología? O sea, la aparición de los microscopios últimamente automáticos, como lo que son los resonadores, los tomógrafos, hizo posible que se desarrollaran grandes cantidades de conjuntos de datos para la ciencia biomédica, pero particularmente el procesamiento y la organización de los datos requiere sí o sí mucho tiempo y un análisis muy exhaustivo. Y muchas veces, en algunos casos, las cosas son imperceptibles para el ojo humano. Entonces, con la aparición de los datos clínicos, con la aparición de los datos digitales, perdón, correlacionados ¿sí? con el desarrollo de la ciencia de la computación, que fueron avanzando, se permite entonces extraer información de estos diferentes tipos, en estos casos, de estadios celulares o de particularidades celulares, como las células vivas, la parte de los protúbulos o tubulina, y obviamente esta gran cantidad de datos viene con la necesidad de desarrollar muchos más algoritmos, muchas más técnicas, muchos más análisis, que nos permitan explorarlos e interpretarlos en su escala, ¿sí? Por lo general, todo lo que es la parte de dato biomédico, se caracteriza por las 4 B, ¿sí? Volumen, velocidad, variedad y veracidad. Entonces, todo esto es particularmente útil para comprender las implicaciones que tienen los diferentes aprendizajes automáticos que uno puede aplicar en medicina. Entre ellos podemos mencionar ¿sí? lo que es la parte de la gestión de la población y el desarrollo de modelos predictivos de enfermedades, como estábamos hablando recién, con aprendizaje a partir de datos, ya sean numéricos, diferentes tipos de categorías que también se podrían utilizar, y en este caso, imágenes. El objetivo del análisis del Big Data es encontrar justamente patrones dentro de las imágenes y asociarlas, o sea, asociarlas a interpretaciones por humanos, por la extracción automática de la información, y crear técnicas y algoritmos computacionales, avanzadas técnicas de Machine Learning, por lo general de Deep Learning, que tienen mucho igual que ver con la parte de Data Science, para crear modelos de clasificación o modelos de regresión. Entonces, como para traer una idea, vamos a ver entonces 2 posibles aplicaciones, que son particularmente ciertas investigaciones que yo participé en el pasado, que tienen que ver con, porque una de las cosas que particularmente tiene esto es decir, bueno, ¿cómo llevamos de la parte biológica o biomédica a la parte de Machine Learning? ¿Cómo lo llevamos hasta la parte de Data Science? Entonces, la idea es representar ideas o técnicas que se han utilizado para esto. Entonces, en esta investigación lo primero que hicimos fue utilizar dispositivos de Lab on a Chip devices, ¿sí? Que son básicamente mini laboratorios que lo que permiten es estudiar y caracterizar el comportamiento biológico de diferentes células. En nuestro caso, lo que nosotros utilizamos fueron las células GIMT1, que eran unas células de cáncer de mama. Le aplicamos diferentes tipos de tinciones de fluorescencia en vivo para poder identificar cuándo estaban muertas, cuándo estaban vivas y diferentes características también del núcleo.
Entonces, dentro de estos dispositivos, las células crecían, obviamente se les realizó todo lo que es la parte del seguimiento del cultivo celular, y después, a medida que iban avanzando en el cultivo celular, o sea, con el procesado, digamos, dentro de lo que era el cultivo celular, lo que realicé también fue la parte de microscopía. Entonces, además, otra de las cosas que hicimos fue aplicar dos tipos de tratamientos quimioterapéuticos que se estaban utilizando con este tipo de células que actuaban como triple negativo. Uno era con paclitaxel y el otro era con doxorubicin, ¿sí? Entonces, se trataron las células, se las dejaron crecer libres también sin tratamiento, solamente con medio, creciendo, y fueron adquiridas muchas imágenes en este microscopio, que es un microscopio automático que se llama Scanner. Entonces, las imágenes que fui recopilando de toda la parte de cultivo celular, lo que hicimos después fue, con la ayuda, digamos, de los más expertos de la parte de Data Science, realizar todo un proceso de curación, ¿sí? O sea, en este caso, individualizar las células, reconocerlas de manera individualizada, recortarlas y tener la información biológica a través del mismo. Para que tengan una idea, el cultivo celular, digamos, iba recorriendo, la parte automática del microscopio es que iba recorriendo zona por zona y sacaba fotos con lo que es el bright field, que vendría a ser lo que es la parte de campo claro, más las diferentes, o sea, ibas cambiando las luces para generar las diferentes fluorescencias. O sea, que de la misma foto, de la misma imagen, se obtenían las diferentes fluorescencias. Teníamos fluorescencias de células vivas, núcleo y células muertas. Más o menos esto terminó con más de 40.000 imágenes, un montón, que nos permitió realizar, o sea, justamente poder entrenar una red neuronal que requiere mucha información, ¿sí? Para que después la idea final era realizar una clasificación automática de los tipos de muerte celular, de la muerte celular o del estado de vida. Lo más importante, así como hablamos hace un rato cuando hablamos de datos numéricos, en este caso de imágenes, lo más importante es el preprocesamiento. Fue lo que más nos llevó tiempo. El preprocesamiento previo a las imágenes eh, fue el paso más crucial porque es lo que te va a determinar si una imagen está viva o está muerta, y si está mal clasificada, el clasificador nunca va a realizar la tarea, digamos, para lo cual uno lo está entrenando. Entonces, la primera aproximación lo que hicimos fue definir con el código, con Python y utilizando OpenCV, regiones de interés, ¿sí? O sea, implicó recortar las células, todas las imágenes, centrando la célula en el medio de la región de interés, mediante una detección, que es el código que están viendo debajo, que es a través de la transformación de Hughes, y utilizamos una de las bibliotecas más estándares para el campo de procesamiento de imágenes, que fue OpenCV. O sea, la imagen de Bright del microscopio, sin procesar originalmente, entonces se codificaron utilizando una representación, otra cosa muy importante, de 16 bits. Para aplicar algunas cosas necesitamos primero también modificarlas a 8 bits, o sea que eso también fue parte del procesado. Y después sí pudimos identificar las células de manera circular a través del Hughes Transform. Estos cálculos previos todos se realizaron en Python, ¿sí? O sea, todo fue la parte de Data Science asociada a imágenes. Una biblioteca, o sea, y a través de OpenCV, que es una biblioteca de software de aprendizaje automático y visión artificial de código abierto. Entonces, además ayudamos la función a través de definir el mínimo y el máximo radio esperable para las células, que lo establecimos en 25 y 35 respectivamente. Experimentalmente este rango era el que mayor cantidad de células identificaba, entonces es el que mantuvimos. Entonces, finalmente, cada imagen, sin procesar, solamente desde campo claro, obtuvimos las coordenadas de cada una de las células de la posición en el Bright. A continuación lo que hicimos fue que, dada la detección circular de cada una de las células identificadas en el Bright Field, lo que hicimos fue segmentar la misma célula, o sea, segmentar la misma posición en las diferentes fluorescencias, ¿sí? Entonces obtuvimos no solamente la etiqueta de Bright Field, sino también la etiqueta de célula viva, la etiqueta del núcleo y la etiqueta si estaba o no de la célula muerta, que en este caso es la única que en esta imagen que es esquemática se ve. Entonces recuperamos la información de la fluorescencia también de cada una de las imágenes porque necesitábamos las etiquetas. Entonces,
resumiendo, o sea, con lo que era la función de la detección de los círculos, en Python identificamos cada celda en la imagen de campo claro. De cada imagen en bruto obtuvimos y guardamos las coordenadas de cada una de las células, el X, el Y y el radio, y guardamos en la imagen de campo claro y la región correspondiente en cada canal de fluorescencia. Así, además le asignamos a cada célula un identificador entero numérico, ¿sí? En el caso de 1 y 0, para hacer un clasificador después por factorización de ambos, y guardamos la información de la fluorescencia en rangos. O sea, hicimos luego un análisis del rango de fluorescencia para determinar cuándo una fluorescencia roja marcaba si la célula estaba muerta, porque por ejemplo, el campo de fluorescencia no es específico, es un rango, es un amplio, o sea, tiene un spread, entonces eso nos permitía identificar la única célula que estaba muerta. Lo que hicimos con esto, o sea, todas las imágenes del conjunto fueron etiquetadas y las agrupamos en vivas, en muertas, y finalmente construimos 3 divisiones del conjunto de dataset, como se suele utilizar en los pasos de entrenamiento de los modelos: el 80% de training, 10% de validación y 10% de testing. Después de haber realizado esto, antes de pasar al modelo de clasificación, nuestra investigación previa nos mostró que mayoría del porcentaje, o sea, nosotros alcanzamos una accuracy del 70%. Lo que más veíamos es que cuando erraba la accuracy era porque en la mayoría de los casos las células, en este caso en particular, que eran células que crecían de manera adherida, generaban expansiones. Y al generar expansiones, obviamente no entraban en el rango circular. Entonces, cambiamos el abordaje, o sea, hicimos una segunda investigación sobre las mismas imágenes, pero en vez de utilizar las células como región única de interés, lo que hicimos fue utilizar un patch. O sea, agarrábamos patches de imágenes y clasificábamos en función de la mayoría de fluorescencias, ya fuese verde o roja, que tenía el patch, para poder no solamente centrarnos en el núcleo, como nos había pasado en la primera investigación, sino centrarnos también en los bordes y en las membranas. Lo que más nos pasó con esta segunda es que la accuracy de un 70% llegó a un 95%, entonces nos dimos cuenta que, a diferencia de lo que el ojo humano interpretaba biológicamente, donde nosotros, al introducir una droga como lo que es la doxorubicina, que frena lo que es frena la reproducción, digamos, genética, y al introducir paclitaxel, que cambia toda la distribución de los microtúbulos, uno espera que el mayor cambio que detecte la parte de la inteligencia artificial esté dentro de la célula. Y no, en realidad lo que mayormente detectaba eran los cambios en la morfología de la membrana. Algo que, al estar en este tipo de crecimientos tan cerca a las células, es algo que es bastante imperceptible para el humano. Entonces esa fue nuestra primera sorpresa con respecto al patch. A lo que cambiaba en realidad no era solamente la célula en conjunto, sino también su interacción y su disposición de la membrana. Entonces, como siguiente paso del procesamiento, al igual que antes, lo que hicimos fue clasificar los patches, live and dead, y en base a su mayoría de proporción de fluorescencia. Eso también nos permitió descartar aquellas que no tenían espacio, porque otra de las cosas que aprendimos del error previo es que aquellas que no tenían espacio eran consideradas como vivas, o sea, las consideradas como unas células. En este caso, no, y eso nos permitió eliminar imágenes que no funcionaban para el modelo. Finalmente utilizamos técnicas no supervisadas, como pueden ver acá, de lo que es T-SNE, para corroborar estos clústeres, ¿sí? Para corroborar que realmente la información de los clústeres correspondía a la etiqueta que se estaba prediciendo, si estaba viva o estaba muerta en función de la fluorescencia. Finalmente, los patches fueron otra vez divididos en 3 conjuntos, o sea, el 70%, digamos, el 80% para lo que era el entrenamiento de la red neuronal, 10% y 10%. Bien, entonces, dicho todo esto, vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la parte de modelos de clasificación. Si les interesa ir más en profundidad con alguna de estas técnicas que particularmente en la parte de imágenes hay publicaciones, o sea, que se pueden buscar, pero vamos a seguir con la charla, que es para hablar un poco de lo que es la parte de data science y oncología en términos generales. Entonces, una vez que procesamos lo que es la parte de data análisis y data science de datos clínicos, genómica e imágenes, el siguiente paso, en general, tiene que ver con encontrar el mejor modelo que pueda predecir nuestros datos.
El objetivo final es ese, como data science, ¿sí? O sea, ayudar a predecir las variables categóricas que van a ser aquellos pacientes. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden procesar y aprender todos los datos siempre y cuando estén bien orientados desde el principio. La idea es que deduzcan automáticamente patrones que están subyacentes en los datos que nosotros no los estamos viendo, o sea, individualmente. En el caso de datos numéricos, o sea, lo que es la parte, se destacan modelos lineales de regresión, entre los cuales se destaca por su uso de mayoría lazo, modelos de Bagging también, como lo que es el Random Forest, ¿sí? Es un tipo de modelo de ensamblado que por regla general crea subconjunto de datos del conjunto de datos original. Después de cada subconjunto de datos creado, entrena un árbol de decisión individual y sin poder creando, digamos, lo que es el Random Forest individual en paralelo. Por otro lado, tenemos modelos de boosting, que son, como regla general, consiste en ir ajustando modelos, ¿sí? De árboles de decisión, de modo que cada árbol aprende del error del modelo del árbol anterior. ¿Sí? En el boosting se van creando árboles de manera secuencial, al revés. Entonces, en estos casos, los que más se destacan son el AdaBoost y el XGBoost. Es tarea del data scientist probar, leer y realizar pruebas y error, leer el modelo, los residuos de cada modelo para poder entender mejor cuál se ajusta mejor a nuestros datos, cuál representa mejor los datos, evaluando, ¿sí? Haciendo lo que es el diagnóstico de cada uno de nuestros modelos de clasificación. Otro tipo de modelos de clasificación, que en este caso son modelos ensamblados similares a 2 o 3 redes neuronales, pero en R, son los Ensemble Models, ¿sí? Se puede apreciar en esta imagen que es producida justamente por R, Graph. O sea, básicamente estos modelos que es, dada la data de un grupo de pacientes, lo que va a hacer cada componente del modelo va a ensamblar, ¿sí? O sea, de manera va a clasificar a cada uno de los pacientes según las categorías que ya fuera las que estemos utilizando, por ejemplo, voluntario de enfermedad. Los clasificadores ensamblados son aprendidos automáticamente por un modelo de boosting, en este caso, y la clasificación final para el paciente, que en este caso está dada por GLMNet, es lo que se aprendió, es la categoría predicha por mayoría de los modelos anteriores, ¿sí? Entonces es una forma de potenciar la clasificación del modelo. Se pueden elegir diferentes tipos de modelos de todos los individuales que hay en el paquete de Caret, en este caso. En ese caso, yo utilicé GLMNet como modelo de regresión lineal para hacer la fórmula final entre una u otra categoría, para definir el output. Pero esa es otra posibilidad también de realizar modelos con los modelos individuales. Y el paso más siguiente, que es el más grande, digamos, que tiene que ver con ya ir en mayor profundidad con respecto a los tópicos, tiene que ver con las redes convolucionales naturales, las redes neuronales convolucionales. En este caso, en Python para imágenes, ¿sí? Las redes neuronales se componen de muchas operaciones, cada una de las cuales de cada una de los layers está diseñado para realizar una tarea específica. La elección de las redes también depende mucho de prueba de error, depende mucho de qué es lo que se esté buscando. En este caso, con las imágenes que les mostré anteriormente, lo que evaluamos fue un SqueezeNet para probar la potencial de la red neuronal profunda para clasificar este tipo de datos. La CNN tomaba como entrada un modelo de imagen, digamos, una imagen en Brightfield, generaba etiquetas de clasificación 0 y 1, que eran muerto y vivo específicamente. Existe un preprocesamiento asociado a las redes neuronales que tiene que ver con la carga de imágenes, la transformación de las imágenes, como la data augmentation, que también tiene que ver con la posibilidad de rotar la imagen, durante cuántas épocas se tiene que entrenar el modelo, y los optimizadores y las reducciones del loss function, que tienen que ver con, más que nada, con cómo funcionan las redes neuronales para potenciar el modelo. Por último, los modelos de aprendizaje, ya sea lineal, ensamblados o modelos profundos, tienen que ser evaluados por métricas. Cada vez que uno realiza un modelo de clasificación, en este caso se suelen destacar las matrices de confusión y las curvas de característica operativa del receptor, que son las ROC curve, ¿sí? Las ROC curve con su correspondiente UC y las matrices de confusión, ¿sí? Estas tienen que ver con la pérdida de la función de los entrenamientos de las redes neuronales, para saber cuándo el modelo empezó a generalizar y ya no aprende más. Entonces, en estos casos de performance resulta muy necesario sí evaluar
con métricas nuestro modelo, pero también definir nuestro modelo. Por ejemplo, qué es lo que va a ser utilizado como true positive, ¿sí? O sea, el verdadero positivo positivo, cuál es el paciente que tiene enfermedad o es el paciente sano. Entonces, y el true negative, ¿sí? O sea, el que es verdaderamente con etiqueta negativa y clasificado como negativo, para poder después poder, desde la matriz de conjunción, entender todos los datos que sobrevienen de ella, que son el accuracy, la precisión, la sensibilidad, la especificidad. En muchos casos, muchas de las herramientas diagnósticas o de lo que se está tratando de investigar, lo que se busca es que tenga mayor sensibilidad o mayor especificidad, y bueno, uno tiene que también saber estos términos para poder ajustar el threshold de la performance en nuestro modelo. Para concluir, si lo que son las técnicas de data science y de data analysis en conjunto, lo que permiten sí es captar la variabilidad inherente a grandes poblaciones, ya sea de pacientes o de particularidades de células específicas, o sea, de lo que contiene la célula. Y aumenta la posibilidad de desarrollar una precisión predictiva en términos de diagnósticos y de output. Además, permite implementar modelos de clasificación, en este caso que fueron los que vimos, analizar su performance, considerar valores de laboratorio comunes y nuevos biomarcadores en fase de desarrollo, lo cual permite tener una ganancia significativa en la precisión de diagnósticos, así como también en la medicina personalizada. Las diferencias microscópicas, como vimos, o sea, ya sea células cancerosas vivas o muertas, analizadas con una CNN, o sea, pueden potenciar un tratamiento de medicina personalizado. Hoy en día se ve que la medicina está orientándose a la parte personalizada, tratar de romper lo que es la parte de la biología tumoral, esto de las células en senescencia. Una de las oportunidades o una de las posibilidades es hacerlo con redes de inteligencia neuronal que midan específicamente, porque por ejemplo la administración de fármacos en muchos casos tienen efectos adversos y sobrepasan ciertas dosis, entonces se podría potenciar particularmente con un clasificador automático en vivo de las células tumorales, cómo mejorar las terapias, de hacerlo de manera personalizada para disminuir los efectos adversos de los pacientes y no siempre tratarlos a todos por igual, ya que la biología en sí es totalmente diferente en cada uno de nosotros. Así que, dicho todo esto, muchas gracias por su atención. Espero que hayan encontrado la charla, digamos, como panorama general de técnicas de data science, que en este caso estaban aplicadas a oncología, pero que se pueden expandir a cualquier otra área de interés para ustedes, animarse a continuar expandiéndose en esta área de lo que es la parte de health y data science, que realmente tiene mucho potencial de poder aplicarse en diferentes